Bien amigos, continuamos con la lectura del gran conflicto de los siglos. Estamos en el capítulo 6, dos héroes de la Edad Media. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las ceremonias que le acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo, que veía en el Papa el representante de Dios mismo y el que tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales lo mismo que espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho y que, entre tanto, que el Papa no se dignaba levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad, se suspendían todos los servicios religiosos, las iglesias eran clausuradas, las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios, a los muertos se les negaba sepultura en los camposantos y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en el campo. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaban que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: «Si me he retirado de entre vosotros, es para seguir los preceptos y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna, y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado, además, por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre vosotros, mas no os he dejado para negar la verdad divina, por la cual, con la ayuda de Dios, estoy pronto a morir». Hus no cesó de trabajar. Viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres que le escuchaban con ansia, de modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera en más amplia esfera. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. 2 Corintios 13:8. El espíritu de Hus parece haber sido, en aquella época de su vida, el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la Iglesia trataba de aniquilarle lanzando sus rayos contra él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la Iglesia católica romana como la esposa de Cristo y al Papa como representante y vicario de Dios. Lo que Hus combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible, como él creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Acatarla era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que Hus no podía resolver, y la duda le torturaba hora tras hora. La solución que por entonces le parecía más plausible era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador, a saber que los sacerdotes de la Iglesia se habían convertido en impíos que usaban de su autoridad legal con fines inicuos. Esto le decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima aquella de que los preceptos de las Santas Escrituras, transmitidos por el entendimiento, han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios, hablando en la Biblia, y no la Iglesia, hablando por medio de los sacerdotes, era el único guía infalible. Cuando transcurrido algún tiempo se hubo calmado la excitación en Praga, volvió Hus a su capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos, y gran parte del pueblo estaba de su lado. Comparando sus enseñanzas puras y elevadas y la santidad de su vida con los dogmas degradantes que predicaban los romanistas y con la avaricia y el libertinaje en que vivían,
Muchos consideraban que era un honor pertenecer al partido del Reformador. Hasta aquí Hus había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma. Desde aquel momento ambos anduvieron juntos y ni la muerte había de separarlos. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración, y estos dones le conquistaban el favor popular, pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter sobresalía Hus. El juicio sereno de éste restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valer de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos, derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos y Él los conducía por la mano, paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida los que acostumbrados a la oscuridad recibieran la luz del mediodía. Por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo, poco a poco como podía recibirla este último. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Mientras tanto, un gran cisma asolaba a la Iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y reclutar soldados. Por supuesto necesitaban dinero y para proporcionárselo todos los dones, oficios y beneficios de la Iglesia fueron puestos en venta. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y para aumentar su poderío. Con una intrepidez que iba cada día en aumento, protestó Hus enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. La ciudad de Praga se vio nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. Primera de Reyes 18-17. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho y Hus se retiró a su pueblo natal. Terminó el testimonio que había dado él tan fielmente en su querida capilla de Belén, y ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso antes de rendir su vida como el último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los 3 papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política poco se prestaban a una investigación, aun cuando ésta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos. Pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo. Los fines principales que debía procurar el concilio era poner fin al cisma de la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los 2 antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea y con ellos Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas. Los 2 primeros, considerando que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que mandaron sus delegados.